Sombras y destellos, Anita Patterson. Capítulo 3. El guía de las palabras suaves. El sol de la mañana se asomaba tímidamente entre las copas de los árboles, derramando su luz dorada sobre la maleza y los senderos olvidados por el tiempo. El campamento se despertaba al compás de un murmullo sutil, un eco de la naturaleza que parecía entonar un canto ancestral. Entre ese vibrante escenario, Valeria se encontraba inmersa en sus propios pensamientos, aún marcada por la carga de recuerdos dolorosos y heridas que el pasado se negaba a sanar. La brisa cálida, salpicada de aromas a tierra mojada y a hojas recién humedecidas por la lluvia, intentaba acariciar su alma, pero ella se mostraba distante, resguardada en un silencio casi impenetrable. Fue en ese preciso instante cuando apareció Kaan. No hacía más de 30 años, pero en sus ojos se leía la profundidad de alguien que había aprendido a escuchar los secretos de la tierra. Su figura era esbelta y ágil, y se movía con la cadencia tranquila de un río que conoce bien su cauce. Vestido con una camiseta de lino y pantalones de tela ligera, Kaan emanaba una serenidad casi mística. Su mirada, oscura y penetrante, parecía descubrir en cada persona las cicatrices y las historias que llevaba en el alma. Su voz, cuando hablaba, tenía el ritmo pausado y melodioso de un verso olvidado, y sus palabras se deslizaban en metáforas que despertaban la imaginación. Kaan se acercó a Valeria en el sendero que conducía hacia uno de los sitios arqueológicos del campamento. La encontró parada frente a una antigua estructura de piedra, donde el juego de luces y sombras dibujaba figuras danzantes en la superficie rugosa de las paredes. Valeria estaba absorta en el detalle de las inscripciones, casi como si tratara de descifrar el lenguaje secreto de aquellos antiguos habitantes. Pero algo en su gesto revelaba un dolor interno, una reserva que no permitía que se abandonara a la emoción. «Buenos días, Valeria», saludó Kaan con voz suave, casi como un susurro que se fundía con el murmullo del viento. La arqueóloga levantó la vista, sorprendida por la presencia de aquel joven. Durante instantes, su mirada se deslizó por el rostro de Kaan, tratando de descifrar en él alguna respuesta a las preguntas que llevaba tiempo rondando su interior. Sin embargo, sus labios se cerraron en una mueca de cautela. Las heridas del pasado y el temor a volver a sufrir la cercanía de otra persona la hacían retraerse, evitando cualquier contacto físico o emocional que pudiera abrir viejas grietas. «Hola», respondió con una voz entrecortada, casi distante. Kaan, sin prisa pero con una sensibilidad que parecía acariciar el alma de la joven, sonrió levemente. Su mirada se posó en los ojos de Valeria, como si quisiera encontrar allí el reflejo de aquellas historias que él, en su papel de guía y amante del simbolismo maya, había aprendido a escuchar con el corazón. Con pasos medidos, se situó a una distancia respetuosa, consciente de la fragilidad que la envolvía en ese momento. «¿Te gustaría que te mostrara algo?», preguntó, haciendo una pausa para dejar que el silencio respondiera por sí mismo. «Este lugar tiene secretos que se cuentan en susurros, si sabes escuchar». Valeria asintió ligeramente, sin apartar la mirada de la pared tallada. Aunque su cuerpo se mantenía erguido y alerta, su mente parecía sumergida en recuerdos de discusiones y palabras hirientes. Sin embargo, algo en la voz de Kaan despertaba en ella la curiosidad, la esperanza de que, tal vez, entre sus metáforas se hallara una pista para sanar las heridas que el pasado había dejado. Mientras caminaban juntos hacia una zona más apartada del campamento, el camino se abría entre ruinas y vegetación espesa. Los rayos del sol, al filtrarse entre las hojas, creaban un mosaico de luces y sombras sobre el suelo, recordándole a Valeria la dualidad de la existencia. La presencia de lo tangible y lo etéreo, de la luz y de la sombra, de la alegría y del dolor. Cada paso resonaba en la memoria de la tierra, en un eco que parecía entonar un canto de redención. Kaan, con su andar tranquilo y su semblante sereno, inició una conversación que, poco a poco, fue desarmando la coraza que Valeria había construido a su alrededor. «¿Ves esas inscripciones?», señaló con el dedo hacia una pared en la que el sol dibujaba jeroglíficos naturales. «No son solo garabatos de piedra, son las huellas de quienes vivieron, amaron, sufrieron y, sobre todo, aprendieron a soltar». Valeria frunció ligeramente el ceño,
intentando entender el significado de aquella metáfora. Había aprendido a leer la historia en las ruinas, pero las palabras de Khan le ofrecían una perspectiva distinta, un enfoque que no se limitaba a la mera interpretación científica. Las ruinas no solo guardan piedras, guardan historias de quienes aprendieron a soltar, continuó Khan, haciendo eco de una frase que parecía emerger del mismo corazón de la tierra. Su voz era un bálsamo que invitaba a la reflexión, y aunque Valeria se mostró al principio distante, algo en aquella afirmación resonó en su interior. El silencio se instaló entre ambos mientras recorrían el sendero. Valeria, acostumbrada a mantener una barrera invisible, a fin de protegerse de los recuerdos dolorosos y las críticas que una vez le habían mermado el espíritu, empezó a percibir en Khan una presencia que no pretendía invadir su espacio, sino más bien acompañarla en su viaje. La sinceridad de sus palabras, su tono pausado y la calma que irradiaba, parecían ofrecerle un refugio en medio de su tormenta interna. He aprendido, continuó Khan, mientras se detenían frente a una pequeña estructura con vestigios de pintura aún visible, que las cicatrices no son solo marcas de dolor, sino de crecimiento. Cada grieta en la piedra, cada desgaste por el tiempo, nos habla de lo que fue y de lo que pudo haber sido, y nos invita a liberar aquello que ya no nos sirve. Sus palabras se deslizaron como un río sereno, acariciando el alma de Valeria con una suavidad que le era casi desconocida. La joven arqueóloga se quedó en silencio, dejando que la metáfora se asimilara en su ser. Recordó con dolor las voces del pasado, las discusiones en las que las críticas de Raúl habían sido como golpes que fracturaban su confianza. Pero en la voz de Khan no había juicio ni reproche, solo una invitación a mirar hacia adentro, a explorar aquellas sombras que durante tanto tiempo había intentado reprimir. Mientras retomaban el camino, Khan notó que Valeria evitaba cualquier contacto físico. Aunque en varias ocasiones sus manos rozaron accidentalmente las de la joven al señalar algún detalle en las paredes o al intercambiar miradas de complicidad, ella se retraía, encogiéndose y apartando la mano, como si el contacto humano pudiera abrir una puerta a un pasado que prefería mantener cerrado. Khan comprendió, sin necesidad de palabras, que detrás de esa reserva se escondían heridas profundas, cicatrices que el tiempo y la indiferencia habían vuelto insidiosas. Decidido a respetar sus límites, Khan siguió hablando en metáforas, sin presionar la cercanía física. Se detuvo frente a un mural parcialmente borrado por el tiempo, donde las figuras de dioses y guerreros se entrelazaban en una danza de vida y muerte. La luz de la tarde realzaba cada trazo y cada color, creando un escenario casi sagrado. Observa, dijo Khan, bajando la voz como si compartiera un secreto milenario. En este mural se plasma el ciclo de la vida, la lucha, el dolor, la victoria y la liberación. Las piedras aquí cuentan historias de aquellos que, al igual que tú, alguna vez estuvieron atrapados en sus propios silencios. Pero aprendieron a dejar ir, a soltar las cargas que los ataban, y en ese acto de liberación hallaron la paz. Valeria, con el ceño aún fruncido pero los ojos ahora fijos en los detalles del mural, sintió que algo se aflojaba en su interior. Las palabras de Khan, dichas con tanta convicción y empatía, parecían hablarle directamente, sin máscaras, sin pretextos. Aunque su cuerpo se mantenía erguido y su mente se resistía a mostrar la vulnerabilidad de sus emociones, en lo profundo se encendía una chispa de esperanza. A veces, prosiguió Khan, mirando fijamente al mural como si buscara en él la respuesta a sus propias preguntas. El dolor se convierte en el eco de lo que fuimos, y las cicatrices en los mapas que nos guían hacia nuestro verdadero ser. Las ruinas, en su silencio milenario, nos enseñan que la belleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de transformar las grietas en caminos hacia la libertad. El silencio volvió a envolverlos. Valeria sintió que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras de alguien resonaban en su interior sin intentar reavivar viejas heridas, sino más bien ayudándola a reinterpretarlas. Khan, con su calma inquebrantable, parecía entender que el proceso de soltar y sanar era tan complejo como la misma historia inscrita en las piedras. El ambiente se impregnaba de un aura mística. El murmullo de la selva, el aroma a tierra húmeda
y el canto lejano de aves y monos aulladores creaban una sinfonía natural que abrazaba a ambos. La luz dorada del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonalidades anaranjadas y púrpuras, mientras la brisa susurraba secretos antiguos a través de las hojas. Con el pasar de los minutos, Valeria comenzó a abrirse, aunque de forma sutil, dejando que la calidez de la compañía de Can fuera disipando el hielo que sus años de soledad y dolor habían erigido en su interior. Sin necesidad de forzar el contacto, permitió que la cercanía se hiciera presente a través de miradas y silencios compartidos. La tensión que la había mantenido alejada parecía poco a poco ceder ante la compasión y la sabiduría de aquel joven guía. «¿Sabes?», dijo Can, rompiendo la quietud con una voz que parecía flotar en el aire. «Cada camino tiene sus propias cicatrices, y cada cicatriz es la memoria de un paso dado con valentía. En ella se esconde la fuerza que te impulsará a soltar lo que ya no te pertenece, a dejar atrás las cargas que te impiden volar». Las palabras cayeron en el silencio del atardecer, y Valeria sintió como si una parte de ella se atreviera, tímidamente, a confiar en ese mensaje. Sin pronunciar palabra, asintió con una leve inclinación de cabeza, consciente de que, aunque la herida seguía presente, había un espacio en su interior dispuesto a recibir la curación. El camino de regreso al campamento se recorrió en un ambiente de contemplación. Can no insistió en tocarla, pero su presencia constante y respetuosa hablaba de un compromiso silencioso, el de acompañarla en su viaje sin forzar una intimidad que ella aún no estaba preparada para entregar. Mientras caminaban, el murmullo de la naturaleza se mezclaba con las resonancias de antiguas leyendas mayas, y cada paso se convertía en una metáfora viviente de la travesía interior que ambos emprendían. Al llegar al campamento, el crepúsculo ya había transformado el cielo en un lienzo de colores profundos. Valeria se despidió de Can con una leve sonrisa, una señal sutil de que, aunque su corazón seguía guardando recelos, había empezado a abrirse a la posibilidad de sanar. Mientras se retiraba a su tienda, la imagen de Can y sus palabras resonaban en su mente. Las ruinas no solo guardan piedras, guardan historias de quienes aprendieron a soltar. Esa frase se grabó en ella, repitiéndose como un mantra que invitaba a recordar que la verdadera liberación surge cuando se aprende a dejar ir el peso del pasado. Esa noche, mientras el murmullo del campamento y el canto lejano de la selva se fusionaban en un arrullo melódico, Valeria se encontró reflexionando sobre la esencia de las enseñanzas de Can. Comprendió que, al igual que las ruinas que desafiaban el paso del tiempo, su propia existencia estaba marcada por cicatrices que contaban historias de dolor, pero también de resistencia y esperanza. En la quietud de la noche, al observar el cielo estrellado, Valeria sintió una punzada de gratitud por haber encontrado a alguien como Can. Un guía que, sin necesidad de forzar cercanías, le ofrecía la posibilidad de entender que las heridas, por dolorosas que fueran, podían transformarse en senderos hacia un futuro luminoso. Con cada estrella, parecía recordar que la oscuridad también tiene su belleza, y que en la unión de la luz y la sombra se forja la verdadera esencia del ser. El sonido lejano de los aullidos de los monos y el crujido de la vegetación bajo el viento se mezclaban con sus pensamientos, creando una atmósfera de introspección y calma. Esa noche, Valeria se durmió con la promesa de un nuevo amanecer, con la convicción de que, a pesar de las barreras erigidas en el pasado, el proceso de soltar era la llave para abrir la puerta a una vida plena y auténtica. El encuentro con Can, el guía de las palabras suaves, había marcado el inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. A través de sus metáforas, había logrado tocar los rincones más profundos de su ser, invitándola a mirar con ojos renovados tanto las ruinas milenarias como las cicatrices de su alma. Esa lección, cargada de la sabiduría ancestral de la tierra y de la ternura de un espíritu que sabía escuchar, se convertiría en el cimiento sobre el cual Valeria comenzaría a reconstruir su identidad, dejando atrás el peso del pasado y abriéndose a la posibilidad de amar, de sentir y, sobre todo, de soltar. Con el arrullo de la noche y el eco de las palabras de Can resonando en su mente, Valeria se dio cuenta de que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, el primer paso hacia la sanación se había dado. Cada palabra, cada silencio compartido, era un ladrillo en la reconstrucción de su ser.
Y así, en el sutil murmullo del viento y en el latido constante de la tierra, ella comenzó a atreverse a confiar en el proceso, permitiendo que poco a poco, las cicatrices se transformaran en rutas hacia un destino lleno de luz y esperanza. Este capítulo sumerge al lector en el encuentro entre Valeria y Kaan, un hombre cuya calma y sabiduría se entrelazan con la magia ancestral de la tierra maya. A través de sus palabras suaves y metáforas profundas, Kaan invita a la protagonista a mirar más allá del dolor y a descubrir que, en cada grieta del alma, se esconde la posibilidad de renacer. La tensión inicial, marcada por la reticencia de Valeria a abrirse, se va disipando ante la sinceridad de un guía que comprende que las ruinas, tanto las antiguas como las personales, son testigos de historias de transformación y liberación.